Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en el apasionante mundo del espectáculo y, más concretamente, en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, la vida amorosa de nuestro querido Can Yaman. Si han leído bien el título, y hoy vamos a desgranar las últimas noticias y rumores que apuntan a que el guapísimo actor turco habría tomado decisiones muy importantes en su vida personal, e incluso profesional, debido a sus sentimientos por una persona en particular. Y no estoy hablando de cualquiera, sino de la deslumbrante Demet Özdemir. Así que si son fans de Can Yaman de Demet, o simplemente les encanta el drama y las historias de amor detrás de las cámaras, quédense hasta el final porque esto se pone bueno. Antes de empezar, si aún no lo han hecho, les recuerdo que se suscriban a nuestro canal dándole al botón rojo que ven por aquí abajo y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Y ahora sí, vamos a lo que nos interesa. El titular Can Yaman confiesa su amor por Demet, lo hizo rechazar a otras, es realmente jugoso, ¿verdad? Nos plantea una pregunta directa y nos invita a especular sobre las implicaciones de un supuesto amor tan fuerte que podría haber llevado a Can a tomar decisiones drásticas. Si bien es cierto que Can Yaman es conocido por ser una figura muy reservada en su vida privada, las redes sociales y los medios de comunicación turcos, y ahora internacionales, a menudo nos brindan pinceladas de lo que ocurre tras bambalinas. Y las últimas semanas han estado cargadas de rumores y señalamientos que apuntan en esta dirección. Para poner un poco de contexto, Can Yaman y Demet Özdemir trabajaron juntos en la exitosa serie Erkencikus en 2018 y 2019. Su química en pantalla fue instantánea, palpable y conquistó a millones de espectadores alrededor del mundo. Muchos de nosotros, los fans, nos enamoramos de su relación ficticia, y quién sabe, quizás esa chispa trascendió la pantalla. Durante la emisión de la serie, hubo muchos rumores sobre un posible romance entre ellos. En aquel momento ambos actores lo negaron o se mostraron evasivos, lo cual es habitual en el mundo del espectáculo cuando las cosas están en una etapa temprana o simplemente no quieren hacer pública su relación. Sin embargo, las señales para muchos estaban ahí. Ahora, ¿por qué surge esta pregunta de nuevo con tanta fuerza? Parece que ha habido una especie de reavivamiento de estos rumores, y lo que es más interesante, hay quienes sugieren que Can Yaman ha estado más abierto a hablar sobre sus sentimientos en entrevistas recientes, o al menos, ha dejado entrever que una persona en su vida ha tenido un impacto significativo. Y todas las miradas apuntan a Demet. La especulación gira en torno a la idea de que si Can realmente confiesa o ha confesado su amor por Demet, esto podría haber influido en su forma de relacionarse con otras personas, e incluso en decisiones de carrera. Pensemos en esto. Si un actor de la talla de Can Yaman con una agenda apretada, compromisos internacionales, y constantemente asediado por admiradoras y posibles romances, declara que un amor lo ha llevado a rechazar a otras, esto nos dice varias cosas. Primero, que este amor es genuino y profundo. Segundo, que Can Yaman no es solo un rostro bonito, sino alguien que valora las relaciones y está dispuesto a hacer sacrificios por ellas. Y tercero, que Demet Özdemir, si es la persona en cuestión, debe ser alguien realmente especial para haber capturado el corazón de un hombre tan deseado a nivel mundial. Los medios turcos en particular, han sido muy activos en seguir la vida de Can Yaman. Y en los últimos meses, se le ha visto menos involucrado en relaciones mediáticas o rumores intensos, en comparación con años anteriores. Algunos interpretan esto como una señal de que ha encontrado la estabilidad emocional que buscaba, y esa estabilidad podría tener nombre y apellido, Demet Özdemir. Si bien no hay una confesión pública directa y explícita del tipo amo a Demet y por eso he rechazado a estas personas, las indirectas, los gestos y las presuntas conversaciones con amigos cercanos o fuentes anónimas han alimentado esta narrativa. Una de las teorías que circulan es que Can Yaman, al darse cuenta de la profundidad de sus sentimientos por Demet, decidió cerrar las puertas a otras posibilidades para enfocarse en lo que realmente importaba. Esto podría haber significado decirle no a proyectos que implicaran estar demasiado cerca de otras actrices, o simplemente no involucrarse en relaciones pasajeras que pudieran complicar su vida sentimental. Es un escenario que para muchos suena romántico y maduro. Implica una persona que sabe lo que quiere y está dispuesta a luchar por ello, incluso si eso significa ir contracorriente o pasar desapercibido en el circo mediático. Y aquí es donde entra la parte de rechazar a otras.
Si Khan ha estado en negociaciones para ciertos proyectos, o ha tenido oportunidades de conocer a otras mujeres, y estas oportunidades se han desvanecido, la explicación más lógica, según la teoría, es que su corazón ya estaba ocupado. Esto no significa que Demet Özdemir esté necesariamente en una relación oficial con él en este momento, ni que la relación sea pública. A veces el amor es un viaje personal, y las decisiones que se toman en ese viaje son tan significativas como la relación misma. ¿Qué otras interpretaciones podríamos darle a esta situación? Podríamos pensar que quizás Can Yaman está siendo selectivo, y no es necesariamente que haya rechazado a nadie por Demet, sino que simplemente no ha encontrado a nadie que esté a su altura. Sin embargo, la fuerza del titular y los rumores sugieren que hay algo más específico, un sentimiento particular dirigido hacia Demet. La conexión que compartieron en Erkencikus fue tan fuerte que es difícil para los fans separarla de la realidad. Y si esa conexión evolucionó fuera de la pantalla, sería uno de los romances más esperados del mundo del espectáculo. Además, es importante recordar que la vida de un actor de la fama de Can Yaman está constantemente bajo el escrutinio público. Cualquier interacción, cualquier mirada, cualquier ausencia puede ser interpretada de mil maneras. Si él ha estado más reservado últimamente, si ha evitado ciertos eventos o ha declinado ciertas invitaciones, y si esto coincide con un periodo en el que su vínculo con Demet se ha fortalecido, la conexión entre ambas cosas se vuelve muy probable. En Italia, por ejemplo, donde Can Yaman tiene una base de fans enorme, se le ha visto en compañía de diversas mujeres, pero nunca ha habido confirmaciones oficiales de relaciones serias. Esto refuerza la idea de que, quizás, a pesar de las apariencias, su interés principal siempre ha estado en otro lugar. Y si ese otro lugar es Demet, la historia se vuelve aún más fascinante. Es crucial recordar que todo esto se basa en rumores, especulaciones y las interpretaciones de los medios y de los fans. Can Yaman, como mencioné antes, es una persona privada. Hasta que él mismo no haga una declaración oficial y contundente, debemos tomar esta información con una pizca de sal. Sin embargo, la persistencia de estos rumores, y el hecho de que provienen de diversas fuentes, le dan un cierto peso. La pregunta que queda en el aire es, si realmente confiesa su amor por Demet, ¿lo hizo rechazar a otras? La respuesta, si asumimos que los rumores son ciertos, parece ser un rotundo sí. Significaría que Can Yaman es un hombre de principios, alguien que no juega con los sentimientos y que cuando encuentra algo valioso, se aferra a ello con todas sus fuerzas. Esto sin duda, lo hace aún más admirable para muchos de sus seguidores. Podríamos imaginar la escena, Can Yaman, reflexionando sobre sus relaciones, dándose cuenta de que lo que siente por Demet es único. Y en ese momento tomar la decisión consciente de no buscar más, de no dejarse llevar por otras atenciones, sino de invertir toda su energía y sus emociones en esa conexión especial. Es un acto de valentía, especialmente en una industria donde las oportunidades y las tentaciones son constantes. ¿Y si esto fuera cierto, qué implicaría para Demet? Probablemente que se siente igual de especial y valorada. La reciprocidad en el amor es fundamental, y si Can Yaman está haciendo estos sacrificios, es muy probable que Demet también esté correspondiendo a sus sentimientos. De ser así, estaríamos ante una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del entretenimiento. Para concluir, la idea de que Can Yaman haya confesado su amor por Demet, y que esto lo haya llevado a rechazar otras oportunidades es una narrativa que resuena con muchos de sus fans. Refleja un lado romántico y comprometido del actor, un lado que va más allá de su imagen de galán. Si bien aún estamos en el terreno de la especulación, la posibilidad de que una conexión tan fuerte haya nacido en la pantalla y florecido en la vida real es, sin duda, algo que nos emociona a todos. En resumen, hemos explorado los rumores y las especulaciones que rodean a Can Yaman y su supuesta confesión de amor por Demet Özdemir. Hemos analizado cómo esto podría haber influido en sus decisiones personales y profesionales, llevándolo a rechazar otras oportunidades. La clave aquí es la intensidad de sus supuestos sentimientos, que habrían dictado un camino más enfocado y exclusivo en su vida amorosa. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis. Espero que les haya parecido interesante y les haya dado mucho en qué pensar. Queremos saber su opinión. ¿Creen que Can Yaman está enamorado de Demet? ¿Piensan que él habría rechazado a otras por ella? Dejen sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y por supuesto, si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran pulgar arriba, compartirlo con sus amigos que
También son fans de Khan y Demet, y si aún no lo han hecho suscríbanse al canal y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de nuestras próximas novedades. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.